Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, estamos aquí riéndonos de buen ánimo para hacer este primer podcast de Vereda. Vereda en formato podcast para también ampliar esta gama de oferta comunicacional que estamos desarrollando hace ya algunos meses, ¿cierto? Ustedes han visto en las plataformas estas pequeñas cápsulas que nos hablan de distintas historias que hemos querido compartir con toda la comunidad virtual. Aquí están los rostros, algunos de los rostros que participan de este colectivo llamado Vereda. Vamos a saludarnos entre nosotros para que nos conozcan. Ante todo, bueno, yo me llamo Jaime Robles y voy a presentar a mi buen amigo Carlos Gutiérrez, Carlos Gutipa. Muchas gracias, amigos. Hola, gente de Vereda, amigas y amigos de Vereda. Mi nombre, como dijo mi buen amigo Jaime, es Carlos Gutiérrez Parra. De ahí viene el Gutipa, Gutiérrez Parra. Y muy feliz de poder estar aquí compartiendo con mis dos buenos amigos y con todas y todos ustedes que nos están viendo desde sus casas, desde sus trabajos, desde las diferentes plataformas en que vamos a subir este buen contenido. Presento a mi buen amigo Leonardo Jara. Gutipa, mira, el secreto de Carlos Gutipa, Gutiérrez Parra. Hola a todos y a todas, muchas gracias por meterse hundirse en este proyecto que era Vereda, que hasta el día de hoy yo creo que no cachan qué es lo que es. Espero que no nos hundamos, ¿eh? No, sí, esto hay que sumergirse en esta propuesta que es novedosa. No, mentira. Es una propuesta en base a la información, a la educación y obviamente siempre con la característica de que sea en base al amor, que sea también un ambiente agradable. Cuando ustedes se metan a Vereda, no vayan a ver a lo mejor tantas copuchas. Pueden haber. Podrían haber, si alguien quiere hacerlo. Y lo más importante es que esto es un medio abierto hacia la comunidad. Quien quiera ser parte de Vereda está bienvenido. Lo único que tienen que tener es su tiempo y la idea es clara de que colaborar en este espacio que es un espacio muy hermoso. Que ojo, esto se va a ir primero a YouTube. Sí, y ahí vamos a sacar pequeñas cápsulas. Tomando lo que dice Leo, es que quienes quieran participar de este colectivo, básicamente definir qué contenido quieren compartir, ¿cierto? Sobre qué quieren hablar o qué temática les interesa más. Aquí tenemos alguna dinámica. Carlos Gutipa está orientado al tema deporte, ¿cierto? No sé si tiene buenas o malas decisiones de filiación. Excelentes. Sí, el León de Collao. ¿Ya? Por supuesto. Ya, y otros, por el caso mío, más dedicado al tema de la historia, por ejemplo, y así habrán otras dinámicas y otros intereses. Me quedé pensando en algo que dijo Carlos acá cuando señalaba dónde nos podían estar viendo. Hay tantos lugares para que nos vean, unos más populares, comunes, pero poco compartidos. Es que estoy pensando dónde uno trajina redes sociales, en qué lugares trajina redes sociales. En todos los lugares. En la micro, ya te lo puedes contar, en la micro, cuando uno ya está retosando, descansando. Yo sé para dónde quiere ir el Jaime. Ya, bueno, todos disfrutamos de un espacio más bien íntimo. Las personas que están viendo este podcast en el baño. Por ejemplo. También. Cuando las piernas se te empiezan a dormir, claro. Hay claramente una señal de que hay que ver Vereda. Exactamente. Eso. No, pues sí, pasa porque están viendo Vereda. Claro. Por eso ocurre lo que ocurre. No, yo creo que están haciendo mucho scroll. ¿Ya? Decir, Scroll. Qué buena palabra. Sí, pasando. Y si estoy pasando mucho, voy a hacer algo mejor en mi vida y voy a nutrirme de otra generación. Scroll. Que suena raro ya en mi edad. Teenager. Sí, Leo Jara, el concejal teenager. Sí, ya. Bueno, estamos nosotros somos los veteranos. Ya, vamos a continuar con el programa, si no se nos va a ir todo el programa en puro saludo, porque hoy día traemos un programa donde vamos a hablar de algo en específico, una palabra que lo hemos hablado, para transparentarle a ustedes, lo hemos hablado como 5 veces, porque hemos estado haciendo pruebas de video y de sonido, entonces ya venimos más preparados, Carlos y yo, así que voy a darle la palabra a Jaime Robles para que nos hable de una palabra súper importante. Sí. Como decía mi abuelita, que en paz descanse, la abuelita Rita, vamos a principiar. Ya principiemos entonces nuestro programa de hoy. Hay palabras que van naciendo en la historia de la humanidad, lo que se llaman los neologismos, ¿cierto? Palabras nuevas. Nuevo, logismo, palabra.
y hay una que se acuñó no recientemente, sino que hace ya 30 años, el año 1995, Robert Proctor, un, digamos, científico en Estados Unidos, patentó, por decirlo así, la palabra agnatología. Agnatología, fíjense, agnatología viene de, ¿cierto?, una raíz, agnosis, ignorancia o no conocimiento, y logía, que significa estudio de, ¿cierto? Entonces esto es el estudio del no conocimiento, pero más bien el estudio de la generación exprofeso de ignorancia. Así como han escuchado, o sea, hay una cierta actividad humana que se ha dado de que el mundo es mundo, de crear realidades ficticias, de hacer creer lo que no es. Eso, en definitiva, es la agnatología. Experiencias de esto tenemos desde que el mundo es mundo, pues, del engaño bíblico de la serpiente a Eva para fallarle en conjunto con Adán a la indicación del Creador, desde, por ejemplo, cuando Nerón quemó Roma el año 64 después de Cristo y lo hizo para acusar a los cristianos y deshacerse de ellos. Y tenemos una infinidad de situaciones históricas de cómo verificamos que se crean en buenas cuentas lo que hoy día se conoce como las fake news, noticias falsas, hacer creer lo que no es. ¿Pero esto de qué año empieza como ya a estudiarse? Porque obviamente la mentira y las fake news no es algo nuevo. O sea, lo que tú decías de los cristianos, cuando queman Roma, le echan la culpa a los cristianos, empiezan a perseguir a los cristianos porque el emperador dijo, fue culpa de los cristianos. Claro, lo que pasa es que como todo desarrollo humano, hay situaciones que se empiezan a estudiar desde el punto de vista científico. Así es el avance de la humanidad. Cosas que parecen naturales, simples. Antiguamente, por ejemplo, los griegos ya observaban el firmamento y de hecho los primeros días de la semana tienen que ver con cómo los griegos denominaron a los planetas que podían ver, y planetas y también cuerpos celestes, como el lunes por la luna, claro. El planeta Marte por Marte y miércoles por Mercurio, y en fin. Pero también entonces hay situaciones de la humanidad que de tanto repetirse se empiezan a estudiar, decir, pero ¿por qué pasa esto? A ver, y hace 30 años exactamente, por el año 1995, este científico que nombraba, Robert Proctor, le da un nombre a este fenómeno, y el nombre que le da es agnatología, el estudio de la creación exprofeso de la ignorancia. Y la verdad, ¿por qué se empieza a estudiar? Porque empieza a ser más reiterativo, empieza a aparecer como que es una práctica ya muy común y lamentablemente, y ahí quizás es lo que vamos a discutir hoy día, se ha empezado a normalizar. Se ha empezado a normalizar que se mienta, se engañe para conseguir un objetivo determinado. ¿Ya? Mira, voy a poner un ejemplo más, no tan reciente, pero para que te des cuenta de cómo se puede torcer la realidad. El padre Alberto Hurtado Cruchaga, que hoy día es un santo de la iglesia, cuando tenía algo así como 20 años, ya 19 años tenía porque nació en 1901, así que tenía como 19 años, escucha el llamado de la patria y se enrola como conscripto para participar de una cuasi guerra. ¿Ya? Juan Luis Sanfuentes, el presidente de la época, tenía un problema interno grave de manejo político, ¿cierto? Había una crisis interna y se supo que Perú y Bolivia estaban armándose nuevamente para establecer una guerra y de recuperación de territorios perdidos en la Guerra del Pacífico. ¿Hubo movimiento de tropas en Perú? Sí hubo, pero no pensando en invadir Chile, sino porque había internamente en Perú también una revuelta y se movilizaron tropas hacia la frontera con Chile, hacia Tacna, pero no pensando en una guerra con Chile. Eso lo sabía el presidente de la época, pero hizo creer lo que no era, para de esa manera sofocar el problema interno, ¿cierto? Hacer que el foco se fuera para ese tema de la guerra. Tanto es así que hubo mucha movilización, se pidió por ley el acantonamiento, movilización de tropas y también reclutamiento voluntario de conscriptos, entre los cuales, por ejemplo, se inscribió un joven Hurtado Cruchaga, Alberto Hurtado. Eso te demuestra como en toda época, como se dice por ahí, se cuecen habas. Obviamente la guerra no fue, nunca existió, volvió toda la calma, pero la política del momento logró disipar el conflicto interno basándose en un hecho no cierto, más bien ficticio,
Y es una demostración más de cómo entonces funciona este concepto de la agnatología, creación ex profeso de un no conocimiento, un engaño, una ignorancia. Dicho eso, para entrar a profundizar el tema, Pero ahí que me gustaría ahondar un poquito porque, en definitiva, si estamos hablando de este estudio, tenemos que empezar explicando si la ignorancia es buena o es mala. No sé, ¿qué pensáis tú en definitiva, Carlos? O sea, yo creo que en base a todo lo que hemos podido conversar anteriormente, ¿cierto? No todos sabemos el todo. ¿Es así? así es. Por lo tanto, todos y todas somos ignorantes en algo. Mira qué bien he aprendido, ¿no? Todas y todos somos ignorantes en algo, por lo tanto, el no conocer o el no manejar un tema no es una situación un tanto negativa del todo, ¿ya? Lo importante es cómo aquella persona o aquellas personas que utilizan esto, ¿cierto? El tema de la mentira, el engaño, el desconocimiento, a su beneficio propio, manejan este tipo de situaciones. Yo creo que eso es donde uno debe poner siempre atención. Pero si lo llevamos a la actualidad, o sea, hoy día estamos en una carrera presidencial donde efectivamente yo he visto actitudes como mentirosas. Utilizar, por ejemplo, la inteligencia artificial para, por ejemplo, esto es inteligencia artificial. Somos robots, no. Pero ya con la cara, con gesticulaciones, o sea, ahí ya estamos a otro nivel de la agnotología en relación a cómo hacemos creer a las personas, pero es tan perfecto que hoy día ya nos copian el rostro y hasta las gesticulaciones. O sea. Sí, pero lo que quiero enfatizar, chicos, Leo y Carlos y a quienes también nos ven, es cuando algo que sabemos que ocurre, tenemos evidencia que ocurre y ha ocurrido de que el mundo es mundo, se normaliza. Ese es el drama hoy día, que encontramos como que esta situación de, comillas, pillería, de esto de avivarse, haciendo creer lo que no es, engañando, está validado, está permitido. Hemos tomado decisiones en la historia reciente de Chile, por ejemplo, los procesos constituyentes. La votación de los procesos constituyentes en muchos casos se basó en situaciones que no eran ciertas. ¿Cuántas personas votaron pensando que, en el primer proceso, pensando que efectivamente dentro de las normas que se estaban votando, se establecía, por ejemplo, que se eliminaba la canción nacional? O que le iban a quitar la casa. Por ejemplo, o sea, ¿en qué página, claro. en qué artículo estaba eso? ¿Te acordáis o no? En ninguna página. El tema de las pensiones se habló harto también, de que te iban a quitar los fondos de pensiones. Bueno, a lo que voy, chiquillos, es que se votó, hubo un resultado, que es evidente que se engañó en muchos de los aspectos de la propaganda, de campaña, pero pasó sin pena ni gloria. O sea, nadie ha hecho un juicio más allá de cómo algo se decide en base, en gran parte, por situaciones que no son ciertas. Claro. ¿Ya? Había un lema en el primer proceso constituyente: rechazar para reformar. Y no pasó ni una reforma. Sí, bueno, yo he escuchado a hartos vecinos que, o sea, creyeron en eso y hoy en día cambian de parecer porque dijeron no reformaron nada. Pues. Claro. Ahora, igual es un tema que si lo analizamos en cuanto al tema de la aceptación de la mentira, ya creo que el tema de la normalización, no sé si me convence tanto eso de que la mentira puede estar normalizada. Porque creo yo que un papá, una mamá que está en proceso de crianza no va a normalizar que su hijo o hija le mienta, y tampoco va a incentivar la mentira. Creo yo que el tema pasa por situaciones puntuales. Por ejemplo, de mala manera, hoy día es común escuchar que todos los políticos mienten, todos los políticos roban, todos los políticos son corruptos. Entonces, como que el meter a todos en un mismo saco frente al tema político, por ejemplo, te lleva a eso, a una generalización, pero no a la aceptación, porque de lo contrario, la mentira entonces sería parte del día a día, y la crianza sería en base también a mentiras. Por eso yo quería comentar lo que Carlos acaba de señalar en este tema de la mentira al interior de la familia,
o la educación de los niños, donde los padres le entregan valores respecto a no mentir, no engañar, pero esa situación de educación deseable, de formación, ¿cierto?, de valores desde la más pequeña infancia, no tiene relación directa con el punto que estamos tratando hoy día, que tiene que ver con el efecto de la mentira. Porque probablemente un niño quizás mienta sin darse cuenta que está mintiendo, pero los efectos que tiene esa mentira no es crítica ni gravitante para la realidad de una comunidad. En cambio, cuando en el mundo de la política, de la acción pública, se miente, se engaña o se quiere hacer creer lo que no es, eso sí va a tener consecuencias graves en un amplio espectro de la población. Y ahí es donde viene el tema. Incluso tú hablabas de que en general hoy día se ve que todos mienten. Y eso también es otra mentira, porque no todos mienten, no todos se engañan. Y probablemente aquella persona o aquel colectivo que quiere distorsionar o hacer tambalear la política, la democracia, le interesa que la gente crea eso, que claro, todos se engañan y todos mienten. De tal manera que ¿quién va a querer involucrarse en temas de política si al final es un mundo de engaño? Donde te van a tratar de mentiroso. Por ejemplo, entonces fíjate cómo hacer creer que todos mienten es otra mentira. Claro. Es otro engaño. Y en eso hay que tener bastante cuidado también de diferenciarlo, detectarlo a tiempo. Ya hay que sacar un poco la paja del trigo, porque ciertamente en el mundo público, en el mundo de la política, yo diría, y espero que así sea, hay más gente honesta que deshonesta. ¿Ya? Espero que así sea. Espero que no sea una mentira eso. No, que la media no sea una notología. Eso, Jaime. No, yo creo que en la media del universo, en la media del planeta, hay más gente buena que mala. ¿Ya? Los malos son hartos, sí, pero son menos que los buenos. O sea, espero que, el día que eso cambie de proporción, estamos en el peor de los mundos. Sí. Es que lamentablemente el tema de la mentira o los resultados que puede alcanzar una persona a través de la mentira son en ocasiones un poco, ¿cómo decirlo?, llamativos para el resto, ¿ya? Por lo tanto, desde ahí es que, claro, se valida la mentira. O sea, si una persona logra algo por medio de la mentira, bueno, lo importante a veces, para muchas personas, es el fin. El medio por el cual llega a ese fin, a veces da lo mismo. Y lamentablemente, hoy día se ve mucho, sobre todo en temas como los que estamos tocando, de los temas políticos, el tema del mentir para alcanzar un objetivo es ampliamente validado. Y quienes de una u otra forma creen todavía en la verdad, quedan de cierta manera al margen, ¿ya? Y aquella persona que validó y alcanzó algún objetivo por medio de la mentira, no es reconocido como un mentiroso o una mentirosa. O denunciado más que reconocido. O denunciado, exactamente. O sea, claro, porque si se reconoce como una persona mentirosa, debe ser denunciado. Sí, y hay otra forma también, chicos, de mentira, que tiene que ver cuando yo planteo una solución fácil a un problema complejo, sabiendo que esa solución no es aplicable y no es solución para el problema, ¿ya? Eso fue lo que explica, por ejemplo, el ascenso de Hitler al poder en la Alemania de los años 30. Venía toda una crisis provocada también por el debacle de los mercados en Estados Unidos, por la crisis del 29, y Hitler se va haciendo del poder en una sociedad alemana desmoralizada, donde había una tremenda hambruna, una situación crítica total. Y él empieza a plantear soluciones fáciles a problemas hipercomplejos. Y después empieza a generar también un sentido nacionalista en la población, y eso desemboca en una guerra. Y la guerra va tapando las desgracias. Claro. ¿Ya? Pero todos sabemos que terminó aquello. ¿Te fijas? Entonces, también una forma de mentira o de engaño es la promesa mesiánica de soluciones que en realidad no tienen solución. Dale. Te quiero hacer para que entiendan un poco, porque hay un estudio donde se dice que cuando uno habla de nazis o de Hitler, es como que la conversación ya no tiene un retorno. Como que toda conversación, cuando está carreteando, está con amigos, terminas hablando de nazis y Hitler. Bueno, en esta ocasión no es así. O sea, estamos hablando de contexto histórico. Pero para que puedan entender, podemos hablarlo en otro capítulo sobre la ley de Godwin, que es cuando
una conversación ya no tiene retorno cuando ya está muy caducada y siempre terminan hablando, por ejemplo, de Hitler o de los nazis. Para poner un paño frío. Oye, pero mira, lo que hacía referencia a Jaime me hace sentido hoy día, año 2025, en donde todavía se utiliza esa estrategia del prometer. Del prometer mejoras, del prometer empleos, por ejemplo. Ya las empresas hoy día se aprovechan derechamente de las necesidades de las personas y prometen un bienestar, haciendo publicidad a ciertas cosas que finalmente, si uno escarba un poquito más, te das cuenta que ese bienestar que se promete no es tan real. Entonces son estrategias que vienen desde muchos años y siguen vigentes. Entonces, ¿por qué, po? ¿De qué manera nosotros entonces, y las personas que nos están escuchando, viendo, ¿cierto?, podrían comenzar a cuestionar eso y poder cambiar los resultados? Porque yo creo que para allá podríamos avanzar. Sí, o sea, es que, mira, haciéndolo bien más práctico para que se pueda seguir entendiendo sobre la agnotología, por ejemplo, cuando vamos a comprar al supermercado, cómo se utiliza hoy en día el marketing para hacer aparentar un producto más orgánico, más saludable, mediante la propaganda del envase. Letras doradas, un campo, 2 huevos quebrados, para decir que el tallarín es lo más sano y orgánico. Ahí hay un ejemplo claro de la agnotología, porque en base a la ignorancia que uno tiene, teniendo las pruebas y teniendo la información, porque es fácil, es girar ese envase y ver los ingredientes de qué está hecho ese tallarín o ese arroz, o de dónde proviene, si realmente es orgánico. Ojo, porque todos caemos en eso, y lo que se estaba hablando delante, o sea, la ignorancia de por sí no es mala, o sea, todos somos ignorantes en una parte de un estudio o de alguna materia, pero para que puedan entender también, o sea, hasta en eso hay agnotología. Cuando nos mienten para creer que un producto es muy orgánico. Oye, precisando algunos puntos, efectivamente la ignorancia es deseable en la especie humana, porque nosotros, todos los seres humanos, hemos decidido ser especialistas en algo o ser más conocedores en algo, y como tenemos una capacidad cognitiva limitada, nuestro cerebro es maravilloso, pero también tiene una capacidad determinada de contener conocimiento. Entonces, así como elegimos saber mucho de algo porque nos encanta, nos entusiasma, nos gusta, en fin, eso mismo significa que hemos decidido saber menos de otros temas, ¿ya? Y eso es la especialización, ¿ya? Segundo, en realidad la publicidad en productos masivos se llama publicidad. La propaganda se le llama a la comunicación en ideas. Ya, por ejemplo, ahora viene una campaña de propaganda en elecciones políticas. Donde no hay propaganda. Bueno, pero es propaganda, se llama propaganda. Y lo otro, volvamos a indicar que algunas empresas, porque no las empresas, sino que son algunas empresas, algunos colectivos, algunos políticos, algunas autoridades, son algunas, siempre son una parte del todo, no son todo. ¿Ya? No todas las empresas son malas. Exactamente. Dicho eso, volvemos al tema de cuando uno además quiere ser ignorante, porque fíjense lo siguiente, una cosa es que me hagan creer lo que no es, y otra cosa, seguir manteniendo mi ignorancia a pesar de tener formas de evitarla. Y eso implica también un gasto cognitivo, porque, por ejemplo, yo podría verificar, así como Leo lo dice, leyendo el envase, puedo verificar si lo que me están diciendo o promoviendo a través de la publicidad, a través del empaque, a ver si es cierto, leyendo, por ejemplo, las etiquetas. En ese sentido, uno, gracias a la habilidad de saber leer, discernir, discriminar, uno puede entonces vaciar esa zona de ignorancia que uno pudiera tener. Voy a usar un ejemplo lo más antiguo. Había en el mercado de los huevos una campaña que decía quiebre y compare. Quiebre y compare. Y si tú comprabas huevo de esa marca, quebrabas el huevo y te das cuenta que la yema efectivamente era más amarilla, un amarillo fuerte. O sea, el producto cumplía con la promesa. ¿Te fijas? Entonces también uno puede hacer ese mismo ejercicio en distintos productos. Sí, no puede ser que uno se quede con la primera imagen del producto o de la promesa política. Uno tiene que ser capaz de quebrar y comparar. Uno tiene que ser capaz de ver si lo que prometió tal candidato, una vez que es electo, lo ha cumplido. O también mucho antes, previamente, si lo que está prometiendo tiene sustento.
es viable, es alcanzable, tiene lógica. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, los ciudadanos también estamos llamados a imbuirnos en esta dinámica y ser capaces de, otra vez lo repito, separar la paja del trigo. Sí, hoy día tenemos internet para poder buscar la información o por último tener pensamiento crítico de si realmente eso será cierto. Uno de los ejemplos, así como dijiste lo de los huevos, fue por ejemplo las tabaqueras. Ellos en los años 90 desmentían de que el cigarro o el tabaco generaba cáncer a los pulmones. Entonces se generó una ambigüedad en una era donde no existía el internet en Chile tan masivamente y ir a buscar información era lo que teníamos en las bibliotecas en nuestras comunas con una carencia enorme de información. Entonces ahí tenemos un ejemplo bien claro donde las empresas, por ejemplo, hacían sus propias campañas que era mentira, o el huevo te produce colesterol, ¿se acuerdan? Hace mucho tiempo atrás. Que hubo una baja considerable el consumo del huevo y ahí se separó también. Claro. Oye, entonces ahora, por ejemplo, si lo llevamos al tema que se ha tocado aquí harto, que es el tema político. Se vienen elecciones presidenciales, elecciones parlamentarias. Entonces es cosa de pescar el teléfono, ¿cierto? Y mirar en internet qué está pasando en los países vecinos. En América tenemos gobiernos de derecha, de ultraderecha, algunos de centro izquierda, ¿cierto? Y empezar a ver y evaluar, y también obviamente se tiene que hacer necesariamente y quizás obligatoriamente en lo que pasa en nuestro país. ¿Qué pasa con las promesas que se hacen en tiempo de campaña? Si se cumplen o no se cumplen. Hace poco se vio que en Argentina Milei, ¿cierto? Fue expulsado de un sector. Lo lincharon. Lo lincharon derechamente. Ahora, bien o mal, bueno, cada uno hará su reflexión respecto de eso, pero eso siento yo que responde a un algo. Pero conteste, ¿tú crees que estaba bien linchar a una autoridad? Súper rápido, ¿sí o no? Depende del contexto. Depende del contexto. Yo diría que no lo lincharon, ¿eh? O sea, para que seamos cuidadosos. O sea, claro. Seamos cuidadosos con las palabras. Piedras. Sí, pero eso no es linchamiento. O sea, ¿qué es un linchamiento, Jaime? Linchamiento termina en situaciones mortales. Entonces, no pusimos bien las palabras ya, porque... Entonces, bueno, fue agredido. Fue agredido. Ya, entonces, ¿se justifica o no se justifica una agresión? No, una agresión no se justifica, pero la pregunta es, ¿qué llevó a las personas que lo agredieron a agredirlo? ¿Qué llevó a eso? Era tan simple que me dijeran que se justifica... No se justifica, pues, no se justifica. O la agresión no, pues. La agresión no. La motivación uno la entenderá. Pero agredir, yo por lo menos nunca he sido partidario de... Oye, pero si tenía una persona que tiene a toda tu gente muerta de hambre, dime que no te van a dar ganas de pegarle. Una cosa es tener ganas de y otra cosa es hacerlo. Bueno. Entonces dime si no te van a dar ganas de hacerlo. Sí, pero cuidado, porque mira... O electa popularmente. A ver, es que también es otro tema bastante más delicado, chiquillos, porque, por ejemplo, estamos viendo una sociedad actualmente donde está el nivel de rabia por el maltrato, por ejemplo, de la delincuencia, que hemos visto casos en donde la propia comunidad toma la justicia por su mano claro. Y termina en malas condiciones la situación. Entonces, lo que quiero decir es que uno podrá entender por qué alguien actúa con violencia respecto de otro que ha abusado, pero eso no implica que yo voy a tomar la justicia por mi mano. Ahora, en este caso de lo de Milei, es una señal también para el resto de la comunidad, para la comunidad internacional, incluso más para el propio nuestro país, ver cómo se puede llegar a ese nivel, ¿cierto?, de desagrado por una gestión presidencial. Claro. ¿Ya? Pero son señales, ¿ya? Entonces yo no solamente lo digo porque la palabra linchar tiene una acepción bastante específica y significa lo que significa. Claro. Que no es lo que no es lo que ocurrió. Convengamos que no fue un linchamiento. No sé, en el mundo de Jaime Robles... las palabras significan lo que significa. Significa lo que significa. No, yo vengo de la población, linchar era que te echaran. O sea, pues, eso puede pegaron. Puede ser funar, por ejemplo. Claro. Funar es una palabra que tiene una acepción bastante concreta. Me funaron. No, pero no es lo mismo me funaron que me lincharon. ¿Y te han funado? Yo creo que sí, muchas veces. Sí, pero... Sí, me ya, pero no saquemos, yo creo que nos estamos desviando o nos estamos yendo por las ramas. Yo diría nos estamos yendo por la rama en la medida que también queremos en este espacio
invitar a quienes nos ven, nos siguen, en fin, a tener también cuidado de cómo expresamos lo que queremos expresar, Claro. decir lo que queremos decir, porque cuando uno abusa o malusa los términos, está dando la pauta para que otros hagan lo mismo con uno. Y volvemos a la generalización de las cosas. Exactamente, que es pésimo, generalizar es pésimo. Estamos ya despidiéndonos de este primer programa, que no sé para cuándo salga porque lo tengo que editar, así que ya que me dijeron sobre el linchamiento, me acaban de linchar públicamente, yo No. espiritualmente estoy muerto, pero no vamos a hablar de ese tema, no vamos a... O podríamos hablar hablar de ese tema en un próximo capítulo. En un próximo capítulo, pero la idea de ahora es palabras finales para nuestro querido público y sobre este hermoso capítulo que me gustó el tema de la agnotología. Próximo capítulo ahí Carlos Gutipa nos va a traer un buen tema y vamos a conversar, porque Vamos de a eso se conversar. trata. Yo de te aquí. sugiero un tema. A ver. La esperanza es lo último que se pierde, por el León de Collado. No caigamos en eso. Eso es un linchamiento. No entremos en eso. Ya. Un linchamiento público. No. Sí. Es valorar tu capacidad de Tecnológico. empuje y empeño. Sí, es que la gente del Conce no le importa mucho el resultado. ¿No? Lo que importa es estar ahí con el equipo. ¿En serio? Eso es lo que importa. Nosotros hemos pasado por varias desafiliaciones, Jaime, entonces sabemos lo que no es tener a nuestro equipo jugando. Yo creo que Yo creo que estamos a otro nivel. la para que ustedes persecución. puedan ver, este es un Estamos a nivel otro de nivel. linchamiento llama espiritual. Oye, Ahí es atacaste. Es picota este cabrón. ¿eh? Atacaste. Muy picota. Dele con el linchamiento, Así que estamos a otro nivel. Jaime Oye, Picota, Jaime Picota. ya, agradecer a la gente que nos vio, que pueda también compartir, comentar, ¿cierto? Recomendar ciertas cosas, ciertos temas que le gustaría que de repente pudiésemos tocar. La idea de esto es poder informar, aprender, educarnos, ¿cierto? Y por eso también agradecer a Jaime, quien propuso este tema tan importante, porque hoy día el tema de las mentiras, lamentablemente, como lo conversamos en este capítulo, es un tema que está en todos lados, en todos los contextos de la vida, y bueno, tenemos que tratar entonces de retomar ciertas costumbres buenas y poder ir avanzando. Ya, el retomar no necesariamente está relacionado con el retroceder. Mira, buenas costumbres. El valor de la palabra. ¿Qué mejor buena costumbre que hay que retomar cuando más allá de un papel, un documento, más allá de un notario entre medio? Bastaba con que uno dijera, sí, me comprometo, te doy mi palabra, te cumplo, tal día nos vemos. Qué buena fecha. O sea, eso diría Darse la mano. Eso diría que es clave hoy día, retomar esa muy buena costumbre del valor de la palabra. Y otra cosa que comentar, esto que ha ocurrido acá, esta conversación es sin pauta, ¿eh? O sea, aquí hablamos lo que hablamos, se nos ocurre lo que decimos en el momento. Esta fue una pauta Sí. eterna. Oye, sin pauta. Claro, hay una temática general que vamos a abordar, pero en realidad lo que ustedes han visto ahora y han escuchado, lo que en el momento nos ha nacido decir, con algunas peleas, diferencias por ahí, medias etimológicas. Medias linchadas. Ya, otra vez. Bueno, me despido. Chao, de parte mía. Es un gusto haber compartido con Leo, el linchado. El linchado. Y Carlos Gutipa, el esperanzado. Ya, bueno. Esto ha sido el primer programa de Vereda, podcast. La idea es que esto vamos a ir haciéndolo bien dinámico. Tenemos muchos pensamientos, pero muchas veces nos limita lo técnico, pero ya lo estamos solucionando. Pero queremos también invitarlo a ustedes, si ustedes quieren hacer este podcast en algún local, a lo mejor al aire libre, o En el patio de una casa. el patio de una casa, los invitamos. Y si ustedes quieren venir como el cuarto panelista para que puedan comentar, conversar sobre estos temas, están invitadísimos, porque esto es la idea. Vereda está para poder hablar de una manera más amena, porque al final, después del linchamiento, seguimos siendo amigos, seguimos siendo vecinos de esta hermosa Córtenlo, comuna. linchémoslo. Ahora cortando aquí, te linchamos nuevamente. Linchen el capítulo, vamos cortándolo. Nos vemos en el próximo capítulo. Vereda. Muchas gracias. Chao, chao. chao. Vereda.